y que sea de mucho provecho. En esta oportunidad vamos a ver lo que se refiere al manejo previo y postoperatorio de un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Como sabemos, en todo paciente que se va a operar hay que hacer una buena evaluación de cuidados perioperatorios, ¿no? Y estos van a comenzar, estos cuidados y la evaluación de que el paciente decide y el médico decide que tiene que ser el tratamiento quirúrgico. Y esto va a terminar al alta del paciente ya en forma rehabilitada. Como sabemos, esta evaluación en los cuidados preoperatorios va a incluir muchos procedimientos que se le va a realizar al paciente, tanto por el médico, a veces tecnólogos, laboratoristas y prácticas muy diversas que se realizan para llegar a un diagnóstico exacto o preciso, ¿no? El objetivo que tiene, ¿no?, esta evaluación de cuidados preoperatorios de todo paciente que se va a operar es prepararlo al paciente física y emocionalmente, a él, ¿no?, y a toda su familia, ¿no? Porque como sabemos, cuando uno se va a operar, tiene mucho miedo de lo que va a pasar y cómo va a quedar. De ahí que también una buena evaluación, un buen cuidado preoperatorio va a favorecer el éxito de toda intervención quirúrgica. Y nos va a también prevenir muchas de las complicaciones que se pueden presentar durante el acto operatorio o el postoperatorio. Al paciente ser operado y tener una buena evolución, esto va a disminuir el tiempo de convalecencia dentro del hospital, ¿no?, su permanencia, y va a ser dado de alta mayor precozmente para que reinicie su vida normal y vaya. Como sabemos, esta evaluación, ¿no?, tiene un carácter multidisciplinario, ¿no?, porque va a ser visto tanto por médicos, enfermeras, tecnólogos, laboratoristas y técnicas de enfermería, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en un paciente que se va a operar, que siempre tiene que haber una coordinación entre las distintas especialidades médicas, ¿no? Sabemos que una vez que recibe el paciente, el cirujano recibe al paciente, muchas veces tiene que ser visto por otros especialistas como son cardiólogos, neumólogos, etcétera, ¿no? Y otras cosas también hay que ver de acuerdo al nivel de atención sanitaria, ¿no? Así tenemos pacientes, por decir, que llegan a un centro de salud, nivel 1, que tienen un problema, un cáncer gástrico, ¿no?, y tienen que ser operados, ellos tienen que ser derivados a un hospital de mayor nivel, como un nivel 3-1, para que sea tratado, ¿no? Como sabemos, ¿no?, hasta hace pocos años, el tratamiento perioperatorio de cirugía abdominal electiva consistía en una serie de hábitos adquiridos, ¿no?, por los médicos, más que todo, ¿no?, por la práctica del día, ¿no? Pero estos exámenes o procedimientos que se realizaba al paciente no estaban demostrados científicamente. Es por eso que últimamente, a partir del año 2000, más o menos, en algunos países se está aplicando unos protocolos, unos programas, ¿no?, de una recuperación intensiva, como tenemos las coleras, ¿no?, donde ya se revisa, ¿no?, con los cuidados tradicionales que se hacían antes y se racionaliza el tratamiento perioperatorio, y esto ha mejorado el curso, el postoperatorio del paciente. Esto se basa en 3 pilares, ¿no?, la aplicación de un paquete de medidas y estrategias perioperatorias, la interdisciplinaridad, ¿no?, la participación tanto de los profesionales sanitarios implicados y la participación activa del paciente durante todo el proceso de la operación. Acá tenemos un protocolo, es un protocolo que se usa para cirugía abdominal, más que todo de cirugía colorectal, lo que llamamos RICRA, que es la recuperación intensiva de cirugía abdominal, ¿no? Como vemos acá, en el preoperatorio siempre hay que dar una información preoperatoria bien detallada al paciente, y ahora muchas veces ya no se hace la preparación selectiva de colon como se hacía antes, con antibióticos y mecánicamente, ¿no? Le daban antibióticos, ponían NPO, le ponían enema, ¿no? Eso ya no se hace, y lo que también se está haciendo, ¿no?, se acorta el periodo de ayuno en el preoperatorio y la proximidad antibiótica y la prevención de una tromboembolia pulmonar. Wow. Mientras que en el postoperatorio vemos ya que muchas veces se le da analgesia epidural, sale con su catéter epidural al paciente para no tener dolor, ¿no? Acá ya se deja un poco de lado
uso de opioides de los AINES. Otra cosa que también se ve en este protocolo es que las sondas, tanto gástrica, el vesical, deben ser retiradas lo más prontamente posible. Y la movilización precoz. Es importante ahora a todo paciente que se opera a tener una visión para evitar así las que se ven en el proceso inmediato. Como vemos, un paciente que se va a operar, un paciente quirúrgico, va a tener 3 etapas, ¿no? De evaluación. La primera es el preoperatorio, que empieza desde que el paciente va al cirujano, la primera consulta, y termina de que ingresa a sala de operaciones, y he visto problemas. El intraoperatorio es prácticamente el acto operatorio en sí, desde que el anestesiólogo empieza la anestesia hasta que sale de sala de operaciones a recuperación. Y el postoperatorio es cuando sale a recuperación hasta el alta ya recuperada. Hay que tener en cuenta estos 3 etapas, ¿no? El preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio, si se desarrollan en forma ordenada y efectiva, va a tener buenos resultados para el paciente. Entonces, ¿cómo podemos definir ya el preoperatorio? El preoperatorio podemos definirlo como un periodo que comprende, ¿no?, el estudio y preparación del enfermo para la operación quirúrgica. Y esta, como le dije anteriormente, va a empezar, ¿no?, con la entrevista inicial del cirujano y va a terminar al iniciarse la anestesia en sala de operación. Como sabemos, el preoperatorio va a tener una finalidad, ¿no? La finalidad es de llegar a un diagnóstico integral. Entonces, no solamente que por el diagnóstico que viene, no, un diagnóstico integral de todo la patología que tiene el paciente. Esto va a incluir tanto el procedimiento exacto de la patología quirúrgica, que será tratada mediante cirugía, como el estado clínico general del enfermo. Entonces, acá vamos a descartar otras patologías. A veces son pacientes adultos que vienen problemas cardíacos, diabéticos, ¿no?, problemas pulmonares, ¿no?, o patología intercurrente. Entonces, es importantísimo poder hacer un preoperatorio, un buen preoperatorio. Como sabemos, el preoperatorio lo tenemos 2 tipos, ¿no? El inmediato y el inmediato, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser un preoperatorio inmediato? O sea, es aquel paciente que normalmente va por consultores externos, ¿no? O va derivado de otra especialidad o un diagnóstico, por decir, una litiasis vesicular, ¿no? Entonces, acá el diagnóstico se realiza y tiene el cirujano para hacer con tranquilidad un preoperatorio de varios días, semanas o a veces meses, ¿no? Entonces acá dice inmediato desde que diagnostica una patología hasta 12 a 2 horas antes de la intervención. Mientras que el inmediato, pues, los inmediatos son, vamos a ver, los pacientes que llegan por emergencia, ¿no? Pacientes que llegan por emergencia con una patología abdominal aguda, ¿no? Acá sí, el preoperatorio muchas veces se hace muy superficialmente, se hace con el mínimo posible de exámenes, y esto se hace entre 12 a 12 horas antes al acto quirúrgico, previo a la llegada a la sala de operación. Diferente a operar una vesícula, que podemos hacer un preoperatorio, que un paciente que tiene una fuga intestinal, que viene con una peritonitis, que tiene que ser operado inmediatamente, si no hace una sepsis se puede morir. Dentro de los objetivos que tiene el preoperatorio, vamos a ver que el paciente ingrese al quirófano en las mejores condiciones fisiológicas. Este es uno de los objetivos primordiales del preoperatorio. Y otra de las cosas, tiene que reducir la morbilidad vinculada con la intervención. Sabemos, para que haya menos morbilidad de la cirugía que uno va a hacer. Y que el postoperatorio transcurra sin ningún problema, que sería lo más grave, y evitar alguna complicación. Otra de las cosas que tiene que ver el protocolo es el proceso que se desarrolla de manera costo efectiva, sin disminuir la calidad de atención. O sea que uno tiene que hacer que el tratamiento clínico no sea tan costoso, ¿no? Y pidiendo exámenes a veces onerosos, ¿no?, que no son necesarios, ya sea de laboratorio o de imágenes, ¿no?, o a un procedimiento, ¿no?, que muchas veces no son necesarios, y uno hace que se eleve el costo de la cirugía, ¿no?, de la intervención quirúrgica. Otra de las cosas que tenemos que ver en el preoperatorio, ¿no?, uno, el cirujano o el médico, no debe olvidarse que durante la primera entrevista va a haber una valoración mutua, tanto entre el cirujano y el enfermo, ¿no? Y esto de aquí es, yo creo que uno de los puntos principales, que el enfermo debe tener confianza al cirujano. Entonces,
tiene que ganarse la confianza y la empatía del cirujano del enfermo para que crea en él, ¿no? De ahí que la conducta del cirujano es tan importante para el paciente como las palabras que elige para explicar cuál será el curso de su acción, ¿no? Nosotros tenemos que ver, ¿no?, el grado de instrucción, ¿no?, o cultural del paciente para poder explicar con las mejores palabras sobre su patología y qué se le va a hacer. Que el paciente entienda. Si él entiende, entonces va a tener más confianza. Por lo tanto, la valoración preoperatoria va a comenzar desde el primer momento del encuentro y va a continuar hasta que se termine el tratamiento integral en el pre, tras y postoperatorio, ¿no?, entre el médico y el paciente. Entonces, ¿cómo debemos hacer el estudio del paciente, ¿no? Para hacer el estudio del paciente, lo primero que tenemos que hacer es conocer al paciente mediante la elaboración de una buena historia clínica. Y para hacer una buena historia clínica, esto debe incluir dos grandes capítulos, ¿no?, como son el interrogatorio y la exploración física. Como sabemos, siempre cuando uno hace la historia clínica, la anamnesis, uno va a preguntar, entonces el interrogatorio puede ser directo, si la información se obtiene del paciente, siempre y cuando el paciente esté lúcido, despierto, ¿no?, lúcido, o el paciente puede dar buenos datos, pero si es un paciente anciano que tiene otra cosa, entonces hay que ir a veces a los familiares y sus niños también. Y es indirecto cuando la información lo procede más que todo en familiar con un amigo del enfermo que muchas veces lo lleva al hospital. En el interrogatorio, como sabemos, ya realmente ustedes han hecho ya la ficha de identificación, donde tiene nombre, edad, sexo, ¿no?, religión, grado de instrucción, estado civil, etcétera, ¿no? Los antecedentes heredofamiliares siempre es importantísimo preguntar a los pacientes, ¿no?, de las enfermedades que son hereditarias, ¿no?, desde los bisabuelos hasta los hermanos, ¿no?, cáncer, diabetes, etcétera. Entonces, los antecedentes personales no patológicos, acá tenemos que averiguar al paciente si el paciente, por decir, es alcohólico, ¿no?, es drogadicto, o es fuma, ¿no? Entonces, hay que preguntar siempre. Entonces, el patológico, bueno, acá tenemos que ver si es diabético, hipertenso, tiene problemas cardíacos, pulmonares, etc. Y lo principal es siempre averiguar bien sobre el padecimiento. También se debe preguntar mediante los aparatos y sistemas, ¿no?, y los síntomas generales y la terapéutica empleada que tiene el paciente. A veces los pacientes vienen con enfermedades de fondo, reciben tratamientos con corticoides, anticoagulantes, entonces hay que tener qué tratamientos, o muchas veces son pacientes psiquiátricos, ¿no?, por el problema de tiroides, y los estudios previos que llevan, ¿no? Algunos pacientes ahí llegan con unos estudios que le han hecho en otros sitios, ¿no?, como examen de laboratorio o exámenes de imagen. Otra de las cosas que es importantísimo en un paciente para hacer una buena evaluación es la exploración física. Entonces acá siempre tenemos que ver los signos vitales, ¿no?, pulso, presión, frecuencia respiratoria, temperatura, ¿no?, la topometría. Hay que hacer un buen examen general desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Hay que examinar todo. Y hay que tener en cuenta que este examen de cabeza, cuello, se lleva a cabo, ¿no?, mediante ya lo conocemos muy bien, mediante la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Otra cosa, mediante el estudio paciente, ya una vez que tengamos la información, ¿no?, al concluir el examen físico, esto nos va a dar una posibilidad diagnóstica. O sea, tenemos con el interrogatorio del examen físico, tenemos una probabilidad diagnóstica. Pero muchas veces esa probabilidad tenemos que cerciorarnos mediante otros exámenes. Entonces, va a requerir mayor información cuantitativa y cualitativa para acercarse a un diagnóstico certero. De ahí que el camino a seguir siempre va a ser siempre de lo más sencillo a lo más complejo. Uno debe pensar siempre en la enfermedad más frecuente y la menos frecuente. Y siempre cuando uno quiere hacer un proceso, ¿no?, o un procedimiento en el paciente, tiene que ser de lo menos invasivo a lo más invasivo, y de lo más económico a lo más oneroso, como digo, ¿no? Entonces, por decir, si yo tengo un paciente que me dice que ha venido con un cólico vesicular, o un cólico que yo pienso que es un cólico vesicular por litiasis vesicular, yo no le voy a pedir una resonancia magnética, ¿no?, que está más de 800 soles, le pido una ecografía que de repente no vale ni 50 soles, y ese gol es tanto para diagnosticar litiasis vesicular. Entonces, es importantísimo eso.
En lo que respecta a los exámenes de laboratorio, esto nos va a permitir, más que todo, los exámenes que uno realiza, conocer desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo el estado de los líquidos y principales productos orgánicos que regulan la homeostasis, ¿no? Que en algunos textos se menciona como examen de rutina. Entonces uno debe olvidarse ya de los exámenes de rutina. Los exámenes de rutina no deben ser de rutina, deben ser de acuerdo a la patología que uno piensa o al diagnóstico presuntivo en el paciente o para descartar otra. De ahí que el criterio y la experiencia deben regir la mente del médico para utilizarlos como auxiliares, no como diagnóstico, porque muchas veces ahora le piden una tomografía y encontraron por ahí un cálculo ahí, ese es el diagnóstico, no debe ser así. Son exámenes auxiliares para descartar otra patología, ¿no? Y no como un dictamen diagnóstico, pues, como le digo, el diagnóstico debe ser integral, de una evaluación integral del paciente. Entre los exámenes de laboratorio que mayormente se piden, tenemos la biometría hepática, ¿no? Como ahí tenemos el hemograma, vamos a ver el leucocitosis, el inflamatorio, hay que ver cómo está la hemoglobina, el hematocrito y las plaquetas. Es importante también muchas veces si el paciente se va a operar y vemos que de repente va a necesitar, o puede necesitar sangre, el grupo sanguíneo para un probable transfusión sanguínea. Dentro de la química sanguínea, bueno, como digo, hay muchos exámenes, pero los más usados, pues vemos, ¿no? Usamos la glucosa, urea, creatinina, ¿no? También podemos pedir el perfil hepático, el perfil lipídico, ¿no? También necesitamos un problema pancreático, las amilasas, etc., ¿no? Entonces, es importante, de acuerdo a la patología, pedir los exámenes, no pedir de rutina todos los exámenes, ¿no? Que habidos y por haber, ¿no? Porque el diagnóstico se lleva mediante un examen físico, un buen interrogatorio, ¿no? Un diagnóstico integral. El examen de orina, más que todo, para ver microscópicamente y macroscópicamente cómo está la orina, no sé si hay sangre, no hay sangre. Es importante también en un paciente que se va a operar, ¿no? Cómo está su coagulación. La coagulación. Entonces, tiempo de sangrado, tiempo de coagulación. Porque, como le digo, muchos pacientes toman anticoagulantes, y si toman anticoagulantes hay que dejar de tomar porque si no va a haber mucho sangrado durante la operación. Dentro de los exámenes de gabinete, ¿no? Vamos a ver los exámenes de gabinete, los exámenes de imágenes que se realizan en el departamento de radiología. Entonces, dentro de los exámenes que con mayor frecuencia vamos a ver nosotros en las emergencias, ¿no? y también lo que tenemos que ver son las radiologías simples de tórax, ¿no? Y también emergencias de abdomen. También se puede hacer radiografía con medio de contraste. La ecografía, que ahora cada vez se está usando con mayor frecuencia, ¿no? Fácil de transportar, ¿no? Realizarlo. La tomografía computarizada, la resonancia magnética, la gamografía. Hay también estudios reactivos como reactivos, pero son algunos centros, ¿no? Especializados. Y entre otros estudios que también vamos a tener o hacemos, ¿no? Es el electrocardiograma en todo paciente, ¿no? Que se va a operar mayor de 40 años y procedimiento endoscópico, ¿no? Para otras patologías, ¿no? Vamos a hacer endoscópicos tanto altos como bajos. Acá tenemos un cuadro donde hay exámenes sujetivos a pacientes sanos y asintomáticos, lo que en la redacción pasa, ¿no? Pues, obviamente, esto está en la anestesiología, más a uno. Vemos, ¿no? Que en pacientes menores de 40 años, ¿no? Que son sanos y asintomáticos, normalmente no, si son varones, no debería pedirle nada para ser operado, ¿no? Pero es difícil de hacer porque es algo que sea una cirugía ambulatoria en consultorios, ¿no? Pero es raro, ¿no? Normalmente se pide para que sea hemograma, ¿no? Y la mujer esté de embarazo. Mientras vamos a ver acá, ya los pacientes que tienen más de 40 años, se debe pedir un electrocardiograma. Ya tiene más de 65 años, ya hematocrito, ¿no? Ya se pide urea, creatinina. Mayores de 75 años ya se agrega glicemia, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a un diagnóstico integral? Entonces, vamos a llegar mediante el análisis y comprensión de la información obtenida de la historia clínica, siempre y cuando sea una buena historia clínica, una historia clínica adecuada, ¿no? Y esta se va a llevar a cabo cuando hay una efectiva relación médico-paciente y con la ayuda de los estudios de laboratorio y gabinete.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas veces el cirujano no sabe todo, ¿no? Y a veces encuentra alguna otra, alguna duda, ¿no? Entonces tiene que rezar las interconsultas, ya sea para algún especialista, de acuerdo a lo que él piensa, ¿no? Una vez ya que tenemos el diagnóstico, ya tenemos el diagnóstico definitivo, debemos decir cuál es el tratamiento, ¿no? El tratamiento puede ser médico en un inicio o quirúrgico después, ¿no? De repente el paciente está con una diabetes no controlada, entonces hay que controlar la diabetes, o está hipertenso, hay que controlar la hipertensión, y de ahí se opera, ¿no? O puede ser bien quirúrgico al inicio, ¿no? Y después un tratamiento médico, ¿no? O solamente por si el paciente viene con una hernia inguinal, ¿no? Estrictamente quirúrgico, se opera y se va a su casa, siempre sea sano y asintomático. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los mayores de 40 años deberán ser valorados por un médico internista o cardiólogo antes de ser sometidos a cirugía. Como digo, siempre los mayores de 40 años se debe hacer por lo menos una vez. Todo paciente que va a ser operado, ¿no? Siempre ya sea de emergencia o programada, siempre tiene que ser evaluado por la anestesiología, ¿no? Para ver qué tipo de anestesia le va a colocar, ¿no? Y cuáles son las cosas que tiene que agregar. Entonces, el anestesiólogo va a recuperar algunos datos que agrega su historia clínica mediante un formato especial que habrá con los siguientes aspectos. Va a ver el estado psíquico del paciente, los medicamentos sugeridos, las dosis que está recibiendo el paciente, si tiene alguna toxicomanía, ¿no? Si ha recibido antecedentes de anestesia previa, ¿no? Ha recibido anestesia general, raquidia, ¿no? Y si ha habido problemas durante la aplicación de su anestesia. El uso de prótesis bucales o problemas dentales, también es importante, el paciente no debería estar las pacientes con prótesis dentales, y los datos de oxigenación tisular con base a los niveles de hemoglobina y hematocrito. Normalmente el anestesiólogo no acepta una cirugía programada con menos de 10 gramos por decilitro de hemoglobina. Entonces, un paciente quirúrgico podemos clasificar dos tipos: una cirugía urgente y una cirugía no urgente. La urgente tiene que ser, como dice, ya lo antes posible, porque aquí hay una función de un órgano o la vida del paciente. Va a depender de la reacción inmediata de los pacientes. Entonces, en ocasiones, la premura es tanto que muchas veces pasa directamente a las operaciones y se va a intervenir en condiciones muy precarias. Y la cirugía no urgente o programada, podemos tener una electiva necesaria. Electiva, cuando el tiempo no es determinante para la vida, el paciente más que todo va a elegir cuándo quería someterse o no someterse al tratamiento quirúrgico. Acá tenemos como ejemplo un paciente que tiene una cicatriz retráctil en el cuello, ¿no? Entonces, si quiere, se hace la cetoplastia o no, ¿no? O paciente que tiene varios en los miembros inferiores, ¿no? Entonces, lo ve ahí, si quiere se opera, ¿no? Si no quiere no se opera. Entonces, eso es electiva. Pero hay una electiva necesaria que se tiene que operar, porque si no se opera, esto puede complicarse, la capacidad puede complicarse y llevar a cabo una intervención de emergencia. Como tenemos en los pacientes que vienen con una hernia no complicada, ¿no? No complicada, una hernia que se reduce o está encarcerada, pero en cualquier momento se puede estrangular. Y el estrangula va a llegar un cuadro agudo de emergencia. Un paciente que sufre de lichase vesicular, que a veces tiene cólicos vesiculares, o si no se opera, en algún momento se va a complicar una piva, un pivocolecito, ¿no? O una colangitis. Entonces, una vez ya que el médico ha decidido cuál es el fenótipo eh, exacto, entonces tiene que ver la afectación del paciente, ¿no? Entonces, para esto el paciente, el médico tiene que, ¿no?, decirle todas las ventajas y desventajas de que va a tener meterse al tratamiento quirúrgico. Entonces, uno tiene que decirle más que todo al paciente que va a ser mucho mejor operarse que no operarse. Y si el paciente decide aceptar, ya se le puede pedir su consentimiento por escrito. Como sabemos, este diplomado es una autorización y es protección legal tanto para el equipo quirúrgico como para el establecimiento de donde trabaja, donde se va a operar, ¿no?
salud, ¿no? Constituye una protección contra los procedimientos también no autorizados por el paciente, ¿no? Porque el paciente dice, me van a operar de esto, ya no pueden hacer otra cosa, salvo que se pueda complicar, ¿no? Y se puede modificar el plan quirúrgico. Es la única salvedad, ¿no? Pero normalmente si el paciente dice, me voy a operar de hernia, no lo puede operar de apéndice. Antes se hacía, el paciente entraba a operarse de vesícula y le hacía la apendicitis profiláctica. Eso no pueden hacer, ¿no? El paciente solamente dice, me operan la vesícula y nada más. Hay que tener en cuenta que un paciente menor de edad, con consentimiento será siempre, será firmado por uno de los padres o el tutor legal, ¿no? Entonces, el menor de edad siempre tiene que tener un consentimiento por los padres o el tutor, ¿no? Hay algunos pacientes que llegan a emergencia a veces inconscientes o en estado de ebriedad. Acá normalmente el que firma el consentimiento informado es el familiar responsable que lo lleva, pero a veces llegan ahí llevados por ambulancia, por bomberos, ¿no? Y no hay nada. Entonces acá, a veces, muchas veces, el jefe de guardia, ¿no? Está de turno, a veces puede firmar siempre y cuando sea una cirugía de urgencia. Otra de las cosas que tenemos que ver nosotros, ¿no? Es el riesgo quirúrgico. Son más que todo datos estadísticos del riesgo quirúrgico. Hay riesgo quirúrgico, hay algunos factores que van a influir en el riesgo quirúrgico. Y esos son los extremos de la vida, los recién nacidos y los ancianos, ¿no? Va a haber mayor riesgo quirúrgico. Tienes obesos, no más que sea la obesidad mórbida, mayor de un IMC mayor de 40, pacientes desnutridos, ¿no? No va a haber una buena cicatrización de los tejidos de las heridas, ¿no? Pacientes que tienen problemas cardiovasculares, importante, ¿no? Va a aumentar el riesgo quirúrgico, igual que los diabetes, ¿no? Los diabéticos, ¿no? Más que todo si no son controlados. Enfermedades renales, respiratorias, tabaquismo, alcoholismo, embarazo también va a aumentar, porque como sabemos, un paciente que se va a operar de una cirugía abdominal, el útero va a ocupar una gran porción de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces va a ser más difícil la cirugía. Y algunos efectos secundarios de ciertos medicamentos. Otras cosas que debe saber el paciente es que si bien la cirugía es un riesgo, también es un riesgo posiblemente mayor la enfermedad de la cual es portador. Riesgo que puede incrementarse incluso, ¿no? Si no se trata debidamente, ¿no? Entonces de ahí que el médico debe explicarle bien, ¿no? Que si no se opera va a tener mayores complicaciones. Como le digo, el riesgo quirúrgico va a ser la probabilidad de que aparezcan resultados adversos o incluso la muerte del paciente como consecuencia de la situación creada por una operación, ¿no? Vamos a tener algunos factores, ¿no? Que van a aumentar el riesgo, como los dependientes del paciente, los dependientes de la patología y los dependientes del acto. Respecto a lo dependiente del paciente, como vemos, si son pacientes jóvenes, sanos, ¿no? Asintomáticos, entre 18 y 40 años, el riesgo va a ser mínimo, uno, ¿no? Pero si ya son mayores de 81 años, el riesgo va a ser mayor, 4, ¿no? Como sabemos, ¿no? Va a tener muchas enfermedades, ¿no? Concomitantes, mayores, entonces va a ser un mayor riesgo, ¿no? Para la salud. Otras cosas que tenemos que ver también, que también va a aumentar el riesgo del estado nutricional, tanto de desnutridos como obesidad mórbida, ¿no? Los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Etcétera, ¿no? Gente con insuficiencia cardíaca, daño hepático crónico y la patología pulmonar, ¿no? Entonces, son factores que van a incidir, ¿no? En aumentar el riesgo quirúrgico. Dentro de los factores dependientes de la patología también es diferente operar un paciente de una hernia, ¿no? De una peritonitis. A veces, como vemos acá, una peritonitis generalizada de una hernia no complicada, o un paciente que viene con un zódico volémico, ¿no? Con un sangrado masivo en la cavidad abdominal, un paciente politraumatizado. Entonces, van a tener un mayor riesgo que una patología simple, ¿no? Respecto a los factores dependientes del acto quirúrgico, ahí tenemos que ver la anestesia, ¿no? Es diferente, un paciente va a tener mayor riesgo sin anestesia general que anestesia regional, ¿no? La intervención quirúrgica, ¿no?
paciente operar un lipoma, un paciente operar una peritonitis, ¿no? Un paciente. O también el cirujano tiene que ver, luego el cirujano. Cuando menos expertise tiene menos experiencia, tiene una mayor posibilidad, ¿no? Acá vemos, ¿no? El riesgo clínico estimado de acuerdo al tipo de cirugía de intervención. Vemos que nosotros que hacemos la cirugía intraperitoneal tenemos un riesgo intermedio entre 1 y 5%. ¿No? Mientras que cuando uno hace cirugía de lipoma, quistes, sebáceas, etc., es muy bajo. Vamos a tener también pacientes de alto riesgo, pero no debido a problemas no cardíacos, aspectos no cardíacos. Entonces, acá vamos a ver el riesgo de complicaciones cardíacas por su patología de base del paciente. Pacientes que vienen con enfermedad pulmonar severa, ¿no? Y esto más que todo, cuando tienen uso crónico de oxígeno, ¿no? Acá vemos los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, ¿no? Respiratorio, reposo, etc. Los pacientes diabéticos probablemente controlados. Hay mucha gente verdaderamente que no se controla la diabetes, o se hace un mal control, y esto puede causar síntomas con riesgo de hipovolemia. Pacientes con hipertensión severa, una presión alcohólica mayor de 110 y sistólica de 180. Entonces, mayormente no deben operarse si no se estabilizan. Pacientes con anemia asintomática. Vamos por decidir. Y los pacientes a riesgo, pero ya tienen problemas cardíacos. Acá tenemos los pacientes que tienen síntomas coronarios inestables, han tenido infarto agudo de miocardio, recientes, hace 3 meses, angina inestable severa, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmia significativa, ¿no? Enfermedad valvular severa. Entonces, todos estos pacientes van a tener un alto riesgo para la intervención quirúrgica. Estos tienen que ser evaluados muy bien por el cardiólogo antes de la operación. Acá vemos, hay algunos clasificaciones de riesgo quirúrgico, como vemos, la New York Heart Association, ¿no? La de Goodman, y la espirometría, más que todo cuando hay riesgos respiratorios, ¿no? Hay pacientes que tienen riesgos respiratorios que han tenido tuberculosis, no hay una buena nutrición, que tienen que hacer una espirometría y se hace un riesgo neumológico. Y eso lo hace. Entonces, el riesgo crítico podemos clasificar de 3 tipos: el riesgo mínimo habitual, el riesgo intermedio, el riesgo elevado o máximo. En el riesgo mínimo habitual, vamos a ver los pacientes que tienen lesión localizada, y en buenas condiciones generales. Como ejemplo, podemos ver acá que podemos tener un paciente masculino de 20 años que no tiene enfermedad asociada, que se hace ser intervenido por una herniopatía inguinal. Este paciente va a tener un riesgo mínimo habitual. Intermedio ya, cuando ya el paciente tiene más edad, mayor de 40 años, es obeso, ¿no? Tiene enfermedades sistémicas controladas, que requieren mayores cuidados en el transporte para evitar complicaciones. Acá podemos ver un paciente de 40 años con diabetes controlada, ¿no? Que va a ser operado de una peritonitis de 8 horas de duración, ¿no? Ya tenemos un paciente con riesgo elevado o máximo, cuando el paciente con una lesión diseminada o afecciones sistémicas avanzadas o lesiones de varios órganos, ¿no? Como vemos una mujer, por decir, que llega a emergencia con un cuadro abdominal agudo, es diabética, no controlada, hipertensa, deshidratada, entonces ya es un riesgo elevado o máximo. En lo que respecta al estudio de riesgo cardíaco exploratorio, como sabemos, es importante porque nosotros vamos a hacer una cirugía de abdomen. Cuando hay cirugía de abdomen, aumenta el riesgo. Como vemos acá, en procedimiento de cirugía general, la probabilidad de complicaciones cardíacas operatorio y postoperatorio va a depender de varios factores. El primer factor se relaciona con el tipo de intervención quirúrgica. El segundo factor, la intervención de urgencia, aumenta a 5 veces el riesgo de intervención con la programada. Y la intervención quirúrgica de tórax o abdomen tiene una probabilidad de 2 a 3 veces mayor de presentar complicaciones cardíacas en el postoperatorio. Es por eso que es necesario siempre hacer un riesgo cardíaco en el postoperatorio. Entre los índices de establecer riesgo cardíaco,
tenemos el LASA, que normalmente usamos, en ese solo, ¿no? El índice de riesgo del cardíaco de Goodman, que casi no se usa, y el de Eagle. Lo único que se usa más es el de LASA. Como sabemos, cuando un paciente viene con una clasificación ASA1, prácticamente es un paciente sano, que no fuma, no bebe, ¿no? O toma mínimo un bebedor con mínimo consumo de alcohol. En la que en LASA 2 ya el paciente ya tiene alguna enfermedad, pero que no limita funcionalmente. Acá tenemos pacientes que es fumador, bebedor social, obeso, con índice de masa corporal entre 30 y 40, ¿no? Y diabético, y ya en LASA 5 vemos un paciente ya mal estado, que su vida depende de la cirugía. Por ejemplo, de esta patología, un paciente que viene con una ruptura del aneurisma de aorta, ya sea torácico o abdominal, una hemorragia cerebral masiva con efecto de masa, un traumatismo severo, entre otros. Entonces acá tenemos la clasificación de ASA, modificada por la American Sociedad de Anestesiología, ¿no? Donde vemos que el paciente que tiene clasificación de ASA 1, la mortalidad es casi nula, es 0.06, ¿no? Mientras que en los que tienen ASA 5, el paciente moribundo, tienen una posibilidad, una mortalidad de más del 52%. Acá tenemos el índice multifactorial de riesgo cardíaco de Goodman. Como vemos acá, tiene algunos criterios, y de acuerdo a los criterios hay una puntuación, ¿no? Cuando la puntuación es menos de 5, la mortalidad es bien baja, 0.7. Cuando tiene más de 26 puntos, ¿no? Una puntuación más de 26, la mortalidad sí salta, llega más del 56%. Y en Eagle, ¿no? Tiene 5 marcadores, la Eagle y colaboradores, ¿no? La edad, si un paciente mayor de 70 años, el paciente tiene angina de pecho, si ha tenido un infarto de miocardio, clínica o una onda programa, si tiene insuficiencia cardíaca, tiene diabetes. Entonces, de acuerdo a eso, a estos marcadores, vamos a ver, es de bajo riesgo si no tiene ninguno de estos marcadores. Mientras que de riesgo mayor, si tiene más de 2 marcadores. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también que hay algunos factores de riesgo preoperatorios para el desarrollo de complicaciones en el postoperatorio. Entonces, si vemos que el paciente mayor de 65 años, una cirugía que va a durar más de 3 horas, una patología respiratoria previa que puede ser aguda o crónica, si el paciente fuma mucho, tiene un dolor crónico, si es obeso, un índice mayor de 30, si es una cirugía supraumbilical o torácica, entonces va a haber un mayor riesgo de problemas respiratorios. Es importante, ¿no? Ver eso. Otra de las cosas que tenemos que ver es ver el riesgo de tromboembolismo venoso. Es importante porque a veces puede haber trombosis pulmonar, ¿no? Entonces hay que ver factores de riesgo como la edad, la masa corporal, el sexo, ¿no? Si es sexis, si hay un síndrome de respiración sistémica, ¿no? Historia personal, historia familiar, cáncer. A esto se da una puntuación, ¿no? Y vemos que tiene un riesgo mínimo de hacer tromboembolismo venoso cuando es 0 puntos. De alto riesgo cuando tiene más o igual a 6 puntos. Como también el estado nutricional es importante, ¿no? Para ver el riesgo de un paciente que se va a operar. Se dice que una pérdida mayor de 12% de peso en 6 meses anteriores a la cirugía va a estar asociado a un retardo de la cicatrización, a una insuficiencia inmunológica e insuficiencia respiratoria. Mientras que si el paciente tiene una obesidad mórbida, un IMC mayor de 40, hay que tener riesgos de complicaciones, más que todo cardiovasculares, respiratorias, infecciones de la herida, que es importante en muchos pacientes obesos, hay infectar la herida, un gran porcentaje, y poder un tromboembolismo. Entonces, un paciente que va a ser operado puede tener una condición clínica estable. Si lo dividen en este grupo 1, 2 y 3. El grupo 1 son enfermos con patología crónica, en los que se practicará una lesión programada. En el grupo 2 son enfermos con patología aguda o urgente, en los que se cuenta con un preoperatorio mínimo de 6 horas. Tienen que operar
allá, ¿no? Rápidamente. El grupo de enfermos con inminente y evidente riesgo de muerte, ¿no? Son pacientes que deben pasar directamente a la depresión. Entonces, tenemos que hacer una preparación siempre a un paciente que va a operar. Entonces, tenemos que establecer primero si el padecimiento va a requerir cirugía de urgencia, con la mínima preparación indispensable, o si se pone de tiempo suficiente para llevar a cabo la preparación general o especial para cada caso. Entonces, si va a ser una cirugía programada o de emergencia. Hay que efectuar las intervenciones terapéuticas destinadas a corregir las alteraciones que se hubiera encontrado, ¿no? Entonces, si encontramos hipertensión, diabetes, ¿no? Glucosa elevada, problemas renales, entonces primero hay que corregir todos esos problemas, ¿no? Con problemas hidroelectrolíticos hay que corregir todo eso. Suspender toda medicación que pudiera complicar el acto anestésico con las maniobras quirúrgicas. Vienen completamente que suspender. Y en todo paciente que se va a operar, siempre se le debe dar el antibiótico de acuerdo al cuadro que se opera. El antibiótico de acuerdo es diferente en un paciente que opera de vesícula que un paciente de colon, ¿no? Entonces, el antibiótico profiláctico debe darse antes de la operación, media hora antes de la operación y por máximo de 24 horas. Entonces, como le dije, muchos de los pacientes que se van a operar no tienen enfermedades crónicas, toman muchos medicamentos, ¿no? Entonces, vamos a ver pacientes que toman antihipertensivos, ¿no? Los pacientes que tienen antihipertensivos se le debe suspender una dosis antes de la cirugía. Mientras que toman heparina, pacientes anticoagulantes, ¿no? Se debe suspender, no fraccionada debe suspender 4 horas antes, ¿no? Y la sala de operaciones, y la heparina fraccionada de entre 12 a 24 horas antes de la sala. Si toma anticoagulantes como la aspirina o debe suspender una semana antes de la cirugía. La warfarina tiene que participar 5 días antes de la cirugía, y los inhibidores del MAO, que casi no se usan, suspender 2 a 3 semanas antes de la cirugía. Otra de las cosas que tenemos que ver, muchos de los pacientes vienen en artritis, ¿no? Toman mucho pastillas para el dolor, como los Chines, esto se debe suspender 1 a 3 días antes de la cirugía quirúrgica, como acá tenemos el naproxeno. Los AINES del COX-2 debe suspender 2 días antes de la intervención quirúrgica. Acá vemos, ¿no? Como el celecoxib. Los estrógenos que los pacientes, muchas de las mujeres toman, se debe suspender 4 semanas antes de la cirugía, ¿no? El sistema de reposo. La hormona tiroidea, ese sí no se debe suspender si el paciente tiene. Los corticoides tampoco se deben suspender, ¿no? Los pacientes que reciben tratamiento para VIH-Sida tampoco se deben suspender. De igual manera, algunos pacientes que toman, tienen problemas neurológicos, se deben mantener su tratamiento. Esto sí, las vitaminas y preparación de medicina alternativa se debe suspender una semana antes. Si toma plantas medicinales, debe dejar de tomarlas 2 semanas antes de la intervención quirúrgica. Los medicinantes suspenderlos un día antes de la cirugía, y hay que tener en cuenta que durante la cirugía se debe mantener la glicemia entre 100 a 200 miligramos por decilitro. Bueno, acá tenemos un cuadrito, a veces más se usa, ¿no? Que medicamentos, los anticoagulantes orales, que se deben suspender 3 a 4 días, la aspirina 7 días, los AINES 5 días, los diuréticos un día antes, los suplementos orales de insulina un día antes, ¿no? Y la ginkgo biloba, que son hierbas, ¿no? Que son paliga, 7 días antes. Entonces, un paciente que se va a operar, hay que hacer una preparación para intervención quirúrgica. Siempre al paciente hay que preparar psicológicamente. Entonces, esto lo hace más que todo el cirujano que va a operar. Entonces, no tienes que explicarle bien sobre su patología, qué se le va a realizar, cómo va a salir, y darle ánimo, que todo va a salir bien, que él tiene experiencia, ¿no? Que ha visto muchos casos. Entonces, para que disminuya el temor, ¿no? Y la ansiedad del paciente. Otra cosa es el ayuno. El ayuno, hay que educar al paciente sobre los tiempos de ayuno según el tipo de alimento ingerido. Normalmente se dice que debe estar 8 horas de ayuno, ¿no? Pero vamos a ver que últimamente se dice, ¿no? Que un ayuno de 2 horas es suficiente siempre y cuando el paciente tome líquidos claros como agua, jugo sin pulpa, ¿no?
té o café. Acá no te incluye las bebidas alcohólicas. Y si un niño se va a operar y está con leche materna, es suficiente que tenga 4 horas de no haber ingerido leche materna para operarse. No toma leche materna, sino leche ya, leche para otro tipo de leche pasteurizada, 6 horas, ¿no? Entonces, en todos los pacientes, ¿no? Adultos, que quieren alimentos sólidos, livianos, es suficiente 6 horas de ayuno, mientras que si son alimentos ricos en grasa, ¿no? Como frituras, carne roja, tiene que ser 8 por los alimentos más lentos del estómago. Siempre se dice que deben tener un ayuno de 8 horas afectados nosotros que operamos adultos, ¿no? Otra cosa, el aseo general del paciente, ¿no? Este aseo generalmente se hace mediante un baño con agua y jabón en todo el cuerpo. A veces el paciente es un paciente que va a operarse ambulatoriamente, puede venir bañado, si no, ya se baña ahí durante el acto mediante los pericles. La medicación preanestésica es importante. Solo dar su medicación preanestésica el día anterior, este sirve para tranquilizar al paciente y disminuir las secreciones, sobre todo las secreciones del árbol. El rasurado de la región, ¿no? Que va a ser operada, la tricotomía, ahora está en duda. Se dice que uno debe hacer la tricotomía 1 o 2 horas antes de entrar al quirófano, otros no lo indican y otros lo indican cuando ya está anestesiado. Otro, como digo, es variable de acuerdo al cirujano, ¿no? Últimamente ya no se indica. El vestido del paciente, el paciente debe ir bien vestido, con camisón, gorro y botas, que normalmente son descartables ahora. Tiene que tener medias elásticas, antitropóticas, y si no hay medias elásticas, tiene que vendarse, ¿no? Con la pierna, con vendas elásticas. Otra de las cosas importantes es que al llevar al paciente no debe portar prótesis dentales de contacto, no uñas pintadas, nada de maquillaje, ¿no? Para que solo pueda ver, ¿no? Toda la oxigenación en las partes distales de las uñas o la piel. Cuando el paciente va a ser llevado a sala de operaciones, siempre tiene que ir con una vía, ¿no? Periférica, ¿no? Se pone una vía periférica, se instala un catéter de plástico corto de calibre 16 o 18 G, normalmente es para adultos. Algunos pacientes no necesitan preparación especial. Pero que tal, siempre y cuando a veces el paciente tiene que ir a sala de operaciones con una sonda de Levine, una sonda nasogástrica, esto más que todo para vaciar el estómago, ¿no? Y esto mayormente se hace cuando es cirugía de emergencia, ¿no? Y el paciente no está en el peor, ¿no? O cuando se va a hacer una cirugía plástica y tiene que hacer un lavado, por decir, del estómago. La sonda Foley, ¿no? Es importantísimo que un paciente que va a ser operado de un de colon o de un problema de la pelvis ginecológico, siempre tiene que ir con una sonda Foley, o cuando se requiere un control de líquido, ¿no? Para el paciente que va a demorar más de 3 horas, necesita ahí controlar la ingesta de líquidos, ¿no? Entonces, hay que poner la sonda Foley. Los enemas, ¿no? Algunos todavía siguen prolongar el nivel evacuante o la batida, pacientes que se van a someter a cirugía de colon recto ya, ¿no? Es decir, en los hospitales, pacientes que se van a operar de vesícula, a veces le ponen su enema, ¿no? Y cuando operan en la clínica, ahí sí no le ponen nada, ¿no? Normalmente, si se va a operar de colon recto ano, sí se podría poner enema, pero otra patología. Ya. Una vez que el paciente ya está listo, se debe llevar al quirófano. Al llevar al quirófano, uno normalmente, la enfermera indica, porque ahí en el hospital lo lleva a la técnica, indica que lleva a la técnica 30 minutos antes de la hora. Esto tiene como finalidad, más que todo, verificar que las indicaciones de eventos de la anestesiólogo del lugar están completos o no están completos. Otra cosa es que el paciente, cuando es llevado a sala en la camilla, debe estar cómodo, cubierto con cobertores y bajo condiciones seguras, ¿no? Porque a veces, muchas veces no lo llevan en forma segura y se cae, ¿no? Pues por eso uno capaz debe dejarlo solo, la enfermedad del piso debe entregarlo al personal del quirófano. Ha habido pacientes que se han caído y se han tequeado, se han fracturado. En algunos otros lugares hay que tener en cuenta que el paciente se va a sentir solo, ¿no? ¿Sí? No conoce a nadie, es por eso que conviene hablar con él, tranquilizarlo y brindarle una bienvenida agradable en sala de operación.
Una vez que ya llega a sala de operación, la enfermera debe asegurarse de las indicaciones consignadas en el expediente que se cumplan y lo va a trasladar a sala de operaciones cuando ya el anestesiólogo lo solicite. En lo que respecta al postoperatorio, ¿no? Una vez que el paciente ya sale de operaciones, va a ir al postoperatorio, ¿no? La finalidad del postoperatorio es curar o paliar, como digo, la finalidad de la intervención quirúrgica que sale de operaciones es curar o paliar la enfermedad. El éxito de la decisión se da con medidas de vigilancia y cuidados postoperatorios para evitar complicaciones que comprometan el éxito de la operación. Porque muchas veces el paciente, como dice, está bien operado, pero el manejo posterior es malo y se complica la operación. Entonces uno tiene que hacer, aparte de una buena intervención quirúrgica, un buen postoperatorio. Entonces, el postoperatorio podemos definirlo como un periodo que sigue a la intervención quirúrgica y durante el cual se continúan los controles y cuidados hasta la rehabilitación completa. Tenemos dos tipos de postoperatorio, el inmediato y el inmediato. El inmediato va a comprender las primeras 72 horas, es el lapso que va a durar para que el paciente se estabilice por completo tanto en sus reflejos y las respuestas comunitarias. Mientras que el postoperatorio inmediato va a comprender del tercer día al 30º día, que es el periodo suficiente para que el paciente, ¿no?, se le pueda dar de una alta definitiva. Como le digo, el paciente muchas veces ya los controles va a seguir por consultorios, ¿no? Y ahí en consultorios externos va a ser dado de alta definitiva, ¿no?, el paciente está rehabilitado por completo. Entre los tipos de postoperatorio vamos a tener un paciente que puede tener un postoperatorio estable, un postoperatorio patológico. Siempre nosotros queremos que sea un postoperatorio estable, pero no siempre es así. La evolución del enfermo, cuando está estable, es hacia la rehabilitación y no va a existir ningún proceso patológico recurrente agregado que lo perturbe. Ese paciente rápidamente se va a ir de alta, ¿no? A veces tenemos pacientes que son operados de apendicitis, hoy día se han hecho con cirugía laparoscópica y al siguiente día por la tarde se está dando de alta. Y el postoperatorio patológico, que surgen una o varias complicaciones agregadas que interfieren con la evolución del enfermo hacia la mejoría, e incluso ponen en peligro la función de algunos de los órganos, aparatos, sistemas o la misma vida, ¿no? A veces vamos a tener complicaciones, ¿no?, de sepsis, vamos a tener de fístulas, infecciones pulmonares, etc. Entonces, cuando el paciente tiene un postoperatorio estable o normal, normalmente es todo enfermo que sale de sala de operaciones, normalmente se traslada a sala de recuperación, el anestesiólogo todavía continúa siendo responsable del paciente, ¿no?, hasta la recuperación. Una vez que sale de recuperación ya se cargo el cirujano. Esto más que todo debe mantener el control de bajo y alto riesgo que se está haciendo en el quirófano. Conforme va evolucionando bien, se reducen los controles paulatinamente en la medida en que el enfermo restablezca sus reflejos respecto a su mental. Entonces, al inicio será un cuidado especial en la recuperación. Hay pocas camas y varias enfermeras que están controlando con los monitores, ¿no?, estrictamente el paciente. Una vez que sale de operaciones el paciente a recuperación, entonces va a ir con un expediente técnico o un clínico postoperatorio que lo va a hacer el cirujano y los residentes o los internos, ¿no? Y este expediente clínico va a tener una hoja quirúrgica, ¿no?, ¿no? Ahí está indicado lo que se ha hecho, ¿no?, que se ha operado, todo. Va a haber una hoja de comunicaciones postoperatorios, ¿no?, para la vigilancia postoperatoria y la terapéutica que se debe indicar, ¿no? En la terapéutica hay que ver los líquidos, analgésicos, antibióticos, otros métodos de la enfermería, ¿no?, todo lo que se indica para recuperación, ¿no? Entonces, en los cuidados inmediatos de postoperatorio inmediato, ¿no?, vamos a ver que esto se va a llevar a cabo, ¿no?, en la unidad de recuperación post-anestesia. Acá, cuando llega el paciente, se debe hacer un control de funciones vitales cada 15 a 30 minutos. Es importantísimo ver al paciente, ¿no?, vigilar la permeabilidad de la sonda, drenes y vigilar el sangrado, ¿no? Como digo, muchos de los pacientes vienen con sonda vesical, sonda nasogástrica, vienen con
drenes tubulares, drenes laminares, y por los drenes a veces puede haber sangrado, ¿no? O puede haber líquido purulento, entonces hay que ver, vigilar constantemente estos drenes, ¿no? Vigilar el sangrado. La diuresis, ¿no? La diuresis que no debe ser menos de 0.5 mililitros por gramos hora, ¿no? Porque es importantísimo controlar la diuresis, porque una oliguria puede causar muchos problemas. Mantener la vía aérea permeable, ¿no? A veces hay que ponerle, como la lengua a veces baja, hay que ponerle su tubo de mayo ahí para que a la lengua, posición del paciente, el paciente de acuerdo a la operación, podemos ponerlo en cúbito dorsal, lateral, prono, ventral, temporal, de acuerdo al tipo de operación. Y a veces necesita oxigenoterapia mediante mascarilla de ventúreo. Entonces, todo paciente que sale a operaciones no hay que darle de comer, una dieta absoluta, y los líquidos, especialmente líquidos, de acuerdo a sus necesidades, porque sí, depende, si tiene mucho drenaje, entonces hay que aumentar el líquido, pero si no tiene drenaje, se da el líquido de acuerdo a la necesidad, de 20 a 50 cúbicos por los analgésicos, es importante, los pacientes, evitar los náuseas y vómitos, el antiemético, los antibióticos, siempre y cuando no sea este antibiótico solamente en las primeras 24 horas, si es antibiótico terapia, va a durar más de 7 días o 9 días. Algunos exámenes de control que tenemos, pacientes que a veces ingresan con problemas de glucosa, entonces hay que hacer su control de glucosa. Los estudios de gabinete, puede ser radiografía o ultrasonido. Como vemos, el tratamiento característico en el postoperatorio va a ser muy variable. Esto va a depender más que todo del tipo de procedimiento que llevo a cabo y de las condiciones clínicas que hay. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el proactivo. No puede reiniciar la vía oral en un lapso aproximado de 6 a 2 horas. Esto conviene suplir los requerimientos hídricos que son necesarios, ¿no? Si el paciente, por decir, opera de una hernia no complicada, pues se puede utilizar rápidamente líquido, ¿no? O también de una peritonitis no complicada, ¿no? O pacientes que son operados de problemas ginecológicos. En situaciones postquirúrgicas con periodos de ayuno más prolongados, con necesidades extras, porque el paciente fiebre, quemado, grandes ondas de drenaje, hay que aumentar el volumen y la función calculada de acuerdo a la función de la red insensible y los volúmenes obtenidos de las ondas de drenaje, ¿no? Entonces siempre se le hace su balance hídrico, ¿no? Entonces, para ver cuánto de líquido necesita, ¿no? El volumen de líquido administrado en el postoperatorio de un adulto medio en ayuno sin patología intercurrente para cubrir las 24 horas, 90 se usa 3 litros, ¿no? Para 24 horas. Se usa la solución glucosada mayormente al 5%, con 20 milicavalentes de cloruro de potasio, que se va a pasar en motor. También se puede usar una solución mixta, tanto glucosa como sodio, ¿no? Un litro también, con 20 milicavalentes de cloruro de potasio en motor, y una solución glucosada al 5%, con 20 milicavalentes de cloruro de potasio en motor. Entonces, para 24 horas, 3 litros el paciente. Bueno, acá están las soluciones glucosadas, ¿no? 5%, la sudormita, son las soluciones que se usan mayormente para atención preventiva. En el postoperatorio inmediato, es aquel que ya pasa al paciente a recuperación, a la sala ya de hospitalización, es a partir de las 24 horas hasta el séptimo día del postoperatorio. Entonces, acompaña al paciente a la vida. Normalmente siempre llevado por la técnica al piso, ¿no? Para la enfermera en el piso. Aquí se va a valorar el nivel de conciencia y coloración de la piel y mucosa, valoración del signo de síntoma de hemorragia, se va a monitorar los signos vitales siempre cuando llega ahí, toman los signos vitales, hay que ver el cuidado respiratorio, hay que ver, esto es especial, el cuidado respiratorio en los obesos, en los fumadores, en los que tienen enfermedad pulmonar, para esto de evitar las arterias. Luego la causa principal de muchas veces son las arterias, ¿no? Que se ven en los pacientes porque, a veces por dolor o por la obesidad, entonces no respiran, bien. Movilización de drenaje atlético a partir del tercer día.
catéteres, escalo, no levantar el apósito de la herida quirúrgica durante las primeras 24 o 48 horas. Después ya puede lavar y ya no es necesario cubrir la herida. Otras cosas que tenemos que ver, ¿no? De inmediato, ya cuando ya está en el piso, ¿no? En su cama, después de lesión, no aplicar antisépticos, antibióticos tópicos en la herida quirúrgica. Normalmente el baño es a partir del segundo día, tras la cirugía. Como digo, se limpia la herida con agua y jabón y ya no se pone gasa. La sonda de nasogástrica se debe retirar lo antes posible, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros lo retiramos ya antes de salir de sala, ¿no? Ya cuando va a pasar la recuperación, ya pasa sin sonda nasogástrica. Valorar la efectividad de la analgesia, ¿no? Hay que siempre darle una buena analgesia para que el otro lado y pueda respirar. La movilización precoz y progresiva, como digo, hay que levantarlo, sentarlo, levantarlo, para que pueda ventilar mejor. Vigilar la micción espontánea, ¿no? Hay que ver si tiene, a veces el paciente puede tener restricción urinaria, así hay que poner una sonda vesical para retirar la orina. Hay que valorar las náuseas y vómitos, hay que evitar eso, porque a veces el paciente vomita y puede haber una investigación, ¿no? Puede haber licencia de la altura de comen. Verificar la eliminación intestinal de ruidos intestinales, siempre hay que ver si el ruido no está alimentando el pato. Esto es importantísimo porque el pato lo hará con mayor tranquilidad a de líquido, ¿no? Como vemos, es importante ahora la emisión precoz de la emisión oral. Esto en pacientes más que todo ha sido intervenido de cirugía colorectal. Cuando hay cirugía colorectal, al siguiente día le están dando ya líquido. O cuando hay cirugía intestino delgado, cirugía abdominal ginecológica. Normalmente se recomienda iniciar la ingesta oral de líquidos sólidos lo antes posible según la tolerancia del paciente. Dentro de las primeras 24 horas después de la intervención quirúrgica, pudiendo ser reiniciada a partir de las 4 horas después de la cirugía. En algunos pacientes, como digo, pacientes que no son operados de intestino, entonces se puede reiniciar rápidamente, la dieta oral. Ahora, como se opera con mucha cirugía laparoscópica, hacen muy poco hilo los pacientes, entonces toleran mejor la cirugía, toleran mejor la dieta. Digo, la movilización precoz hay que fomentarla muchas veces ya está implementando el postoperatorio y esta debe ser progresiva poco a poco, con el mantenimiento de la cama, el mismo día de la cirugía, deambulación dentro de las 24 horas. Más que todo si son pacientes ancianos o obesos. Dentro de las complicaciones postoperatorias, ¿no? Podemos clasificarlas de complicación local o general y el momento de ocurrencia después de la cirugía. En la complicación local o general, esta puede ser local, que solamente va a afectar el sitio de la cirugía donde se realiza. En general, cuando afecta a cualquiera de los otros aparatos del sistema del organismo, por ejemplo, complicaciones respiratorias, urológicas o cardiovasculares. De acuerdo al momento de la cirugía, después del momento de ocurrencia después de la cirugía, puede ser inmediata, durante las primeras 24 horas, puede ser temprana, hasta los 30 días, y tardía en cualquier periodo ulterior, a menudo después de que el paciente ha dejado el hospital. A veces, una complicación tardía pues son la obstrucción intestinal por vías de herencia, ¿no? Que a veces se presentan a los años. Dentro de las complicaciones inmediatas del postoperatorio, en las primeras horas pueden ser dos complicaciones que son prácticamente muy temidas por el cirujano o por el médico tratante, por su gravedad, y que estos deben ser detectadas rápidamente, porque no, prácticamente empiece, ¿no? Acá tenemos la difusión de una hemodinámica, un estado de choque, o la difusión respiratoria. Como le digo, en ambas situaciones patológicas, los tratantes hipoxia tisular. Y esta hipoxia tisular nos va a llevar a una acidosis y esto nos va a llevar a una muerte. Entre las complicaciones postoperatorias inmediatas tenemos las complicaciones que pueden sufrir durante, ¿no? Son diversas, muchas complicaciones pueden haber, de que solo afectan un órgano, aparato, sistema, ¿no? Y esto se va a detectar y se van a corregir. Estas complicaciones, si no se detectan y se corrigen, pueden
progresar, y esto puede causar repercusión sistémica y luego de un tiempo verá la muerte del paciente. Entonces, siempre un paciente postoperatorio inmediato, hay que ver qué otras complicaciones pueden tener, hay que seguir vigilándolo para ver si aparece o no alguna complicación. Como vemos acá, dentro de las complicaciones más frecuentes que tenemos nosotros en un paciente postoperatorio de abdomen es la infección del hígado. Esta infección del hígado operatorio puede ser solamente de la piel y del celular subcutáneo, pero a veces puede haber también dehiscencia de toda la sutura hasta la cavidad abdominal. Entonces, si hay una dehiscencia de la herida quirúrgica, puede haber la salida del contenido abdominal con lo que llamamos evisceración. Hemos tenido pacientes que han sido operados después de un polvo de simoide, pacientes ancianos, que han tosido, ¿no? O han vomitado y se apertura la herida y los intestinos han salido y el paciente asusta, hemos tenido que llevarlo rápidamente a la sala de operación. Otras cosas son las infecciones, ¿no? De la fascia, la pared abdominal, llamamos la fascitis necrotizante. La hemorragia también puede haber, ¿no? Hematomas, los seromas, que son menos frecuentes y que son más fáciles de manejar. Respecto a la infección de herida operatoria, tenemos que, después de la intervención quirúrgica, es muy frecuente la infección de herida, tiene una alta incidencia de infección de herida operatoria, de acuerdo, ¿no? Al grado, tipo de herida, ¿no? Así tenemos que en las heridas limpias, la tasa de infecciones es menos del 1%. Las heridas limpias son aquellas en las cuales no se apertura ningún órbita hueca, ¿no? Solamente es, cuando comparamos cualquier una hernia, la limpia. La infección es menos del 1%. La limpia contaminada, sí, acá la infección aumenta, ¿no? Hasta el 10%. Ya es cuando hay apertura de víscera hueca, pero no hay, o es mínimo la extracción de su contenido. La contaminada, sí, la tasa de infección llega hasta el 15-20%. Acá tenemos ya una apendicitis complicada con un acceso. Y la sucia infectada, ya son heridas con la herida prácticamente dentro de la cavidad, la tasa de infección es de hasta 40%. Acá tenemos, ¿no? La definición, herida limpia o traumática, ¿no? Inflamatorio, como le digo, biopsia de piel, reacción inguinal, ¿no? Acá en la limpia contaminada, la colecistectomía, ¿no? Una apendicitis complicada. La contaminada, sí, ya cuando hay pus dentro de la cavidad, y la sucia, ya cuando hay, como digo, ya contenido fecal, acceso, después en todo paciente, ¿no? Que se va a operar, hay que tener el riesgo de la infección de la herida operatoria. De ahí que se aplica ahora los principios de la profilaxis antimicrobiana, ¿no? Entonces, la profilaxis antibiótica. Para hacer la profilaxis antibiótica siempre hay que seleccionar el antibiótico de acuerdo, ¿no? A la patología que vamos a tratar, ¿no? Y de acuerdo a su flora bacteriana. El tratamiento debe ser antes de que ocurra la contaminación para alcanzar una concentración que sea adecuada a nivel de la piel de la pared abdominal, ¿no? En la sangre y en el aumento de la exposición. Como vemos, ¿no? Un paciente con una herida de tipo 1 normalmente no requiere antibiótico profiláctico, porque es una herida limpia, ¿no? Limpia, no requiere, ya que el volumen de infección es muy baja, salvo que se le vaya a colocar una prótesis o que tenga un problema valvulares de antibiótico. En la limpia contaminada, normalmente se le da el antibiótico profilaxis y la riesgo de infección menos del 5%, con esto baja el riesgo de infección. Acá es como tenemos la apendicitis no complicada, la policitis. Mientras que la contaminada sí, también va a requerir antibiótico profilaxis, porque la infección puede llegar hasta el 15%. Mientras que la séptica, aquí sí no requiere antibióticos, sino requiere tratamiento ya antibiótico. Una de las complicaciones que vamos a ver muy frecuente en los pacientes, ¿no?, postoperados es la fiebre. Como digo, la fiebre puede ser debido a muchas patologías. Una de estas es de la telectasia, ¿no?
las infecciones, las reacciones transfusionales, a veces pacientes que reciben sangre y que hacen fiebre, hay que tener en cuenta. O pacientes que muchas veces están con antibióticos por muchos días, y sí hemos visto casos que bajaba la fiebre, seguimos antibióticos, una vez que retiramos los antibióticos, desaparece. Pacientes deshidratados, o también hay que ver, ¿no? Cuando se inyecta el líquido del medicamento, la flebitis, siempre que hay fiebre hay que revisarlo, ¿no? De repente la enfermera no cambia, ¿no? La vía periférica, ¿no? La venoclisis periférica, entonces hay que ver si hay flebitis o la embolia pública. Como digo, la atelectasia, su aparición suele ser muy precoz, postoperatorio durante las primeras 24 horas. Mayormente esto mejora con servicios respiratorios. La neumonía, por lo general, se presenta entre las 24 y 96 horas postoperatorio. Hemos tenido casos con neumonía también, hay que poner placas para ver, el examen físico es importante. El síndrome del trío respiratorio es una complicación rara pero grave, se presenta entre las 24 y 46 horas después de la cirugía. Las infecciones intraabdominales, los accesos residuales. Entonces, el paciente ha superado de una peritonitis y hace un acceso residual que el cuarto o quinto día, ¿no? Entonces, cuando uno hace el examen y hace la ecografía, van a encontrar colecciones, ¿no? Otra cosa también que vemos, la deficiencia de anastomosis. La deficiencia de anastomosis de un paciente que ha sido operado con una recesión intestinal, con una anastomosis primaria, a veces hay una fuga de contenido intestinal y esto nos va a producir una peritonitis y a veces nos va a producir una fístula, ¿no? Fístula intestinal que ningún cirujano lo quiere ver, ¿no? Es lo más difícil que podemos ver. La peritonitis, también ver la fístula postoperatorias. Una cosa también que tienen que ver ustedes en un paciente postoperado es que muchos van a hacer distensión abdominal. Entonces la distensión abdominal puede ser debido a una parálisis supraabdominal, que es el postoperatorio, ¿no? O también por una obstrucción mecánica, ¿no? Por una obstrucción mecánica. Como vemos, que cuando es por por parálisis supraabdominal intestinal, esto se ve mayormente debido a la manipulación visceral excesiva en el transoperatorio. Cuando uno está operando, a veces manipula, lava, cuando viene un paciente con peritonitis. Entonces, esto va así, o el uso de medicamentos anticolinérgicos que usa mucho el anestesiólogo, los sépticos abdominales, trastornos hidrodeltoides, como la hipopotasemia, no pueden dar un hilo postoperatorio. La causa de infección abdominal, infección intestinal, sí, esto sí tiene que ser tratamiento quirúrgico, ¿no? Es una infección que puede ser por un Goldberg, ¿no? Como vemos, en el híbrido paralítico dinámico, esto se va a producir más que todo por una respuesta a la agresión quirúrgica a la cirugía. Porque nosotros últimamente estamos viendo menos ciclo paralítico dinámico con pacientes que son operados con cirugía laparoscópica, ¿no? Pero cuando es con cirugía abierta, se ve porque hay mayor manipulación de las asas. Esto nos puede evitar secundaria a la irritación peritoneal. La recuperación de la motilidad intestinal se realiza. La motilidad intestinal se va a realizar de forma escalonada. Generalmente, dentro de las primeras 24 horas ya hay fluidos intestinales. En el estigma que está lleno delgado, entre 4 y 46 horas en el estómago, y al 3 a 5 días en el colon. Hay que tener en cuenta que si se prolonga por más de 4 a 5 días, hay que pensar en una eventual complicación e investigar posibles causas, ¿no? La ecografía, podemos pensar en un cuadro obstructivo, pero a veces hemos tenido hilios que han durado hasta una semana. Otra de las complicaciones es la trombosis venosa. Es un problema frecuente de cualquier cirugía, especialmente las que obligan al paciente a perder el reposo. De ahí que tenemos que nosotros hacer profilaxis para evitar esta complicación en los pacientes que van a ser operados. Entonces hay que evitar con medidas de compresión graduada, antipsicótica, compresión neumática y terapia anticoagulante. Por ejemplo, heparina no fraccionada, heparina de bajo molecular, antagonista de la vitamina. Entonces, hay que prevenir la situación. Hay otros trastornos que vamos a ver postoperatorios que más que todo nos va a dar mediante los datos clínicos que nos va a enfrentar el paciente, ¿no? Hay pacientes, por decir, que están con taquicardia, pero vamos a ver un paciente ansioso o hipovolemia, ¿no? Tiene hipotermia, tiene dolor, arritmia cardíaca, sexy. De repente la taquicardia es por dolor o por ansioso, ¿no?
pero no hay que descartar también polémico. La taquidia y la condirnia puede verse en pacientes que son ansiosos, clásicos, memoria, en tiempo de pulmonar. Si vemos un paciente con presión baja, hay que ver el estado de choque, hay hipovolemia cardíaca, una sepsis, una anafilaxis. Si el paciente está oligúrico, ¿no? Orina bien, entonces hay que ver si hay hipovolemia, falta de líquido, insuficiencia renal o una obstrucción de vías urinarias, ¿no? Una retención urinaria. Cuando el paciente viene ictérico, esto de o el paciente se ve ictérico después de la operación, esto puede ser debido a hemólisis, ¿no? Si han transfundido sangre a veces, hepatitis, sepsis, obstrucción biliar, reacción transfusional, alteración mental, a veces está alterado el paciente, de esto debido a que el paciente no está oxigenando bien, hay una hipoxia, hay una asfixia, hay una depresión. A veces son alcohólicos, no te dan una depresión de alcohol, un accidente vascular cerebral o hay una psicosis. Una vez que ya vemos al paciente que está bien, que no tiene ninguna complicación, el alta. El alta, todo paciente tiene que tolerar bien la vía oral. El paciente tiene que estar haciendo su descomposición o tiene buenos ríos aéreos, o sea que tiene que estar bien restablecido el tránsito intestinal. Tiene que haber ausencia de complicaciones. El paciente tiene que ir a su domicilio y tener quien lo vea, ahí familiares, quien lo vea, no puede estar solo. La duración mínima es de un mes, como le digo, un mes, mayormente ya se le da de alta. Externo, controles, ya a los 7 días, normalmente 7 a 10 días a veces, ya se retira los puntos de la operación, ya se suspende todos los medicamentos que está tomando, ¿no? El paciente, y ya se hace la rehabilitación completa. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan? Ah, ¿me pasa la voz si hay alguna pregunta? Si no, terminamos. Ya. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Eh, usted habló sobre la profilaxis antimicrobiana. Antibiótico. Sí. Ah, sí. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan? Es de acuerdo a la flora. Si vos operar, por decir, de vesícula, ahí los gérmenes más frecuentes son la E. coli y la Klebsiella. Entonces ahí solamente es suficiente una cefalosporina de primera generación, ¿no? Pero últimamente estaban poniendo una de tercera generación como la ceftriaxona. Pero si vamos a operar colon, donde hay gérmenes anaerobios, aerobios, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una combinación. Normalmente nosotros usamos el metronidazol más la ciprofloxacina. El metronidazol es para anaerobio y la ciprofloxacina para gran positivo y gran negativo. Es de acuerdo a la flora. Si nosotros usamos una hernia, que vamos a poner malla, o sea, vamos a poner una prueba, pero normalmente para la hernia no complicada no debe ser antibiótico con profilaxis, pero si le vamos a dejar la malla, nosotros sí le damos antibiótico con profilaxis, no le dejamos una cefalosporina de primera generación o tercera generación. Es de acuerdo a la patología. No sé si está claro. ¿Me escuchó? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, había una pregunta en el chat, disculpe, buenas tardes, Sí. acerca de si podía volver a explicar el preoperatorio mediato e inmediato. Ya. El preoperatorio mediato, miren, el preoperatorio mediato es aquel cuando el cirujano tiene todo el tiempo para realizar una buena evaluación del paciente. El paciente, por decir que llega a consultorio por un problema de una vesícula que se va a operar, entonces uno tiene una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Para hacer un buen examen preoperatorio. ¿Por qué? Porque no es urgente, ¿no? Pero un operatorio inmediato,
inmediato, entonces ahí si el paciente de emergencia, ¿no? Cuando llegan de emergencia, ahí ya no tenemos tiempo para hacer un buen examen. Muchas veces hacemos los exámenes mínimos, ¿no? Para poder operarlo, ¿no? Si el paciente viene por ser un politraumatizado, con un abdomen agudo, entonces el paciente tiene que hacer lo mínimo el cirujano, pedir lo menos el examen, estabilizarlo y llevarlo a sala de operación. O sea que no tiene más de 12 horas para poder, a veces te entran a las 2 horas, 4 horas nomás. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces muy bien, terminamos. Sí, ya. Mándame tu teléfono a mi WhatsApp y te lo mando por ahí. Ya, chao. Gracias, hasta luego. Buen día, doctor, gracias. Ya, hasta luego, buen día para todos.